Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. El niño de la luz, los orígenes del guardián eterno. Esta es la historia de mi nacimiento, una representación breve de una vida marcada por la angustia y el dolor. Relata cómo ese sufrimiento se transformó en sabiduría, en equilibrio, en bien. Porque no puede existir la luz sin la oscuridad, ni el conocimiento sin el sacrificio. Que mi curiosidad nunca venza a mi deber. Pero que mi deber jamás apague mi curiosidad. Nací entre la oscuridad y la luz. Lo primero que conocí fue la diferencia entre ambas, el cambio repentino, el parpadeo del mundo que se abre como una herida luminosa. Antes solo había silencio, una penumbra cálida donde todo era latido y calma. Al salir, la luz me envolvió con violencia, me hizo llorar, pero también me enseñó la primera lección. Nada nace sin ruptura, y toda claridad nace del caos. Desde ese instante mi cuerpo aprendió a mirar más de lo que veía. No bastaba con los ojos, había algo en mí que quería entender por qué las cosas eran como eran. Mientras otros niños miraban sin pensar, yo observaba el movimiento de las sombras, la vibración de los colores, los reflejos del agua sobre la piel. Las formas del mundo me hablaban como si fuesen símbolos. El sonido del viento entre los árboles era distinto cada día, y yo escuchaba en él algo parecido a un idioma. Cada textura, cada olor, cada rayo de luz era una lección sin palabras. Mis primeras memorias no son de juguetes ni de risas, sino de sensaciones, la arena caliente entre los dedos, el olor a hierro en la lluvia, el color verde que estalla en el bosque cuando la luz se filtra entre las hojas. Desde entonces supe que la naturaleza era la maestra de todas las cosas. Yo la escuchaba en silencio, como quien escucha el eco de una voz antigua. Aprendí a observar sin juzgar. No porque alguien me lo enseñara, sino porque mi mente necesitaba entender antes de opinar. La curiosidad era mi brújula. Había algo en mí que no podía quedarse quieto frente al misterio. Cada cosa que existía parecía esconder un propósito, y yo me sentía obligado a descubrirlo. Los insectos que se movían en fila, las nubes que formaban espirales, las piedras redondeadas por el río. Todo tenía un orden, una inteligencia. Y justo cuando mi curiosidad empezaba a florecer, la vida me mostró su rostro más oscuro. Tenía 10 años cuando un gesto de inocencia cambió mi destino, comer lo que otros no querían. No sabía que aquel simple acto me pondría al borde de la muerte. Compartí comida con un niño que estaba enfermo. Una enfermedad invisible, callada, se deslizó en mí. Meningitis vírica. Las palabras sonaban frías, imposibles de entender para un niño. Solo recuerdo el cansancio, el calor en la cabeza, la fiebre que se convertía en sueño. Después vino la nada. Un silencio blanco. El cuerpo quieto, la mente suspendida. No había dolor. No había miedo. Solo flotaba. Podía sentir que existía sin cuerpo, como una chispa en un océano de luz. Veía cosas que no pertenecían a este mundo, destellos, rostros que no eran rostros, voces sin sonido. Todo era energía, movimiento, armonía. La oscuridad no era mala, era un espacio donde la conciencia podía respirar. Comprendí que la muerte no era un final,
sino un descanso. Y supe, de alguna forma, que volvería. El tiempo allí no existía. Pudo ser un día o un siglo. Los médicos decían que estaba en coma, pero yo lo recuerdo como un viaje. Sentía que algo o alguien me acompañaba, una presencia inmensa, pacífica. No hablaba, pero supe lo que me decía: aún no es tu hora. Y entonces, en medio de aquella inmensidad silenciosa, una chispa se encendió. Era mi voluntad. Mi alma eligió regresar. Abrí los ojos un día cualquiera y el mundo había cambiado. La luz era más fuerte que nunca. El aire parecía tener peso. Los sonidos me atravesaban el cuerpo como si cada nota llevara una emoción. El cuerpo dolía, pero dentro de ese dolor había un mensaje: todavía estás aquí. Había vuelto. Todo se sentía nuevo. Los médicos decían que estaba vivo, pero yo sabía que había renacido. Y con ese renacimiento vino algo más, una mirada distinta. Veía patrones en todas partes. Las sombras de los árboles no eran solo sombras, eran líneas de energía moviéndose en silencio. El viento no soplaba al azar, seguía un ritmo, un pulso. Y dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Empecé a aprender de forma distinta. Las palabras no entraban por los oídos, sino por los ojos. Miraba los labios de la gente y adivinaba lo que querían decir incluso antes de hablar. Recordaba los colores con una precisión extraña. Cada emoción tenía su tono. La alegría era dorada, el miedo gris, la tristeza azul profundo. Todo el mundo parecía hecho de vibraciones. Esa sensibilidad me aislaba. Los demás no entendían por qué miraba tanto, por qué me quedaba en silencio observando detalles que ellos pasaban por alto. Yo tampoco sabía explicarlo. Solo sentía que el mundo respiraba conmigo, que había una red invisible conectándolo todo. Si alguien sufría, lo sentía como una presión en el pecho. Si alguien reía, mi cuerpo se aligeraba. Era como si mis sentidos se hubiesen abierto de par en par. A veces era hermoso, otras insoportable. Las luces fuertes dolían, los ruidos me atravesaban. Mi madre decía que era un niño raro. Los médicos decían que era hipersensible. Pero yo sabía que no era una enfermedad. Era una memoria. Algo que me traje de aquel lugar blanco. Me refugié en la naturaleza. Allí no necesitaba traducir nada. El bosque me hablaba en su idioma antiguo. El mar me enseñaba paciencia, sus olas eran como respiraciones del mundo. Podía pasar horas mirando el reflejo del sol en el agua, como si allí se escondiera una respuesta. Sentía que cada brisa era una caricia del universo, que cada pájaro tenía una intención. Había días en que cerraba los ojos y escuchaba. Escuchaba de verdad. Podía sentir el pulso de la tierra bajo mis pies, el murmullo de la vida moviéndose bajo la piel del planeta. Me daba cuenta de que todo estaba vivo, las piedras, el aire, las raíces. Nada estaba separado. Y entendí que la luz y la oscuridad no eran enemigos, sino partes del mismo cuerpo. Esa fue mi primera revelación espiritual. No vino de ningún libro ni de ninguna iglesia. Nació del silencio, del dolor y de la curiosidad. La luz me había salvado, pero también me había cegado. La oscuridad me había abrazado, pero también me había escondido. Comprendí que ambas eran necesarias. Que vivir es aprender a caminar entre ellas sin miedo. Desde entonces, cada respiración fue una oración, aunque no lo supiera. Miraba el cielo y no veía un vacío, sino una inmensidad que me recordaba aquel lugar donde había flotado. Miraba a la gente y veía energía en movimiento, historias que se cruzaban. Todo tenía propósito. Todo estaba conectado. Y dentro de mí, en lo más profundo,
una voz susurraba, recuerda lo que viste. No lo olvides. Esa voz se convirtió en mi guía. Cada vez que el mundo se oscurecía, la recordaba. Cada vez que el dolor aparecía, esa voz me decía que todo tiene sentido si aprendes a mirar más allá. La infancia no fue fácil. Mi cuerpo aún se curaba, mi mente aprendía a vivir con un exceso de luz. Pero también fue la etapa más pura. En ella nació mi manera de entender la vida, como un juego entre fuerzas opuestas que se necesitan para existir. Aprendí que el miedo es solo una sombra que desaparece cuando la miras. Que el dolor no viene a destruirte, sino a mostrarte donde falta comprensión. A los 10 años ya había conocido la enfermedad, el coma y el renacimiento. Había visto lo invisible. Y aunque nadie lo sabía, yo ya llevaba dentro la certeza de que la vida era mucho más de lo que los ojos humanos podían soportar. No lo podía explicar, pero lo sabía, el mundo entero respiraba conmigo. Cada piedra, cada hoja, cada soplo de viento era parte de mí. Y cuando alzaba la vista y veía el sol atravesando las nubes, sentía que aquella misma luz que me recibió al nacer seguía dentro de mí, esperándome, recordándome quién era. Y así crecí, entre la memoria del coma y la claridad del presente, entre la calma del bosque y el ruido de los adultos, entre la fragilidad de mi cuerpo y la fuerza de algo que no podía morir. Había aprendido a ver. Pero aún me quedaba aprender a comprender lo que veía. La casa en la que crecí era un territorio dividido. No había fronteras visibles, pero se sentían en el aire, como una grieta que partía el alma en dos. El amor y la violencia convivían bajo el mismo techo, se cruzaban en los pasillos, compartían la mesa. A veces eran tiernos y cálidos, otras veces se transformaban en fuego. Todo dependía del día, del humor, de la botella que se vaciara o del silencio que pesara más de la cuenta. Mi padre era un hombre de fuerza. Su voz llenaba las habitaciones antes de que apareciera. Tenía esa clase de presencia que hace que los demás bajen la mirada sin pensarlo. Era autoritario, y detrás de su autoridad había una montaña de miedo. Miedo a perder el control, miedo a no ser respetado, miedo a no ser suficiente. Pero no lo sabía. Lo disfrazaba de rabia, de alcohol, de ruido. Bebía para olvidar y olvidaba que seguía bebiendo. Había días en que su mirada se nublaba y parecía que alguien más vivía dentro de él. Mi madre, en cambio, era toda emoción. Tenía la bondad en la mirada, pero también una necesidad desesperada de que todo saliera como ella quería. Si algo se torcía, sentía que el mundo se le caía encima. Intentaba mantener la casa en pie mientras el amor se desmoronaba poco a poco. Lo hacía a su manera, controlando, corrigiendo, imponiendo su voluntad con dulzura y con culpa. Amaba, pero ese amor también dolía, porque estaba lleno de miedo a perderlo todo. Entre ellos dos, yo aprendí a leer el lenguaje del caos. Había noches en las que los gritos eran tan fuertes que pensaba que las paredes iban a romperse. Otras veces, el silencio era peor, porque el silencio anunciaba la tormenta que aún no había empezado. Yo observaba todo sin intervenir, como si el mundo fuera un experimento del que tenía que sacar conclusiones. Era un niño, pero mi mente ya pensaba como un testigo. Quería entender por qué las personas que se amaban podían lastimarse tanto. Mi refugio era la observación. No tenía espacio para ser un niño normal. No podía reír a carcajadas ni hablar sin medir mis palabras. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a leer los gestos antes de que llegaran los gritos. Sabía cuándo esconderme, cuándo sonreír, cuándo no decir nada. Mi infancia fue una lección constante de prudencia. Mientras otros aprendían a jugar, yo aprendía a sobrevivir emocionalmente. A veces mi curiosidad era mi única forma de escapar. Desarmaba juguetes, radios viejas, motores.
Quería entender cómo funcionaban las cosas porque necesitaba entender algo en un mundo que no tenía sentido. Pero mi madre no lo entendía. Solo veía un niño que rompía lo que le daban. No veía al investigador, solo al destructor. Cada vez que intentaba explicar que no lo hacía por maldad, solo por aprender, me callaban con un castigo. Los castigos dolían menos que la injusticia. Lo que me hería de verdad no era el golpe, era la incomprensión. Aprendí entonces que la injusticia es una forma de muerte silenciosa. Mata la confianza, apaga la voz. Cuando te castigan sin razón, algo dentro de ti empieza a desconfiar de todos. Pero también aprendí que uno puede sobrevivir incluso a eso. Empecé a guardar mis pensamientos, a proteger mi mundo interior como un tesoro. Me prometí que algún día podría ser libre, que algún día nadie me obligaría a callar. Esa promesa se convirtió en decisión cuando vi que las discusiones entre mis padres ya no eran solo ruido, eran odio. El amor se había podrido en resentimiento. Mi madre lo expulsó de casa. Lo hizo con valentía, pero también con rabia. Lo echó para salvarse, aunque en el fondo aún lo amaba. Y él, incapaz de soportar la humillación, nos odiaba a todos por haberle quitado su trono. Desde entonces, mi familia se partió en dos, y cada mitad me reclamaba como suyo. Durante un tiempo intenté complacer a ambos. Era un equilibrista sobre una cuerda hecha de reproches. Pero llegó el día en que no pude más. Tenía 14 años y el alma cansada. Mi padre apareció con una sonrisa, con promesas de libertad. Me hablaba de aventuras, de noches sin límites, de regalos y cariño. Decía que conmigo todo sería distinto, que él había cambiado. Y yo, que aún necesitaba creer que podía tener un padre, le creí. Me ofreció un refugio hecho de cosas brillantes, patines nuevos, hamburguesas, ropa cara. Todo lo que mi madre nunca podía darme. Yo lo miraba y veía en él la figura que siempre había querido tener a mi lado. Así que me fui. Dejé atrás la casa, la mirada cansada de mi madre, y crucé al otro lado creyendo que estaba el paraíso. Pero el paraíso era una ilusión. En aquella casa había demasiadas voces, demasiadas presencias. No éramos 2, ni 3, éramos 7. 3 hijos suyos, 2 de ella, más ellos 2. La mujer de mi padre me miraba con desconfianza, como si yo fuera un intruso. Mi padre, poco a poco, volvía a ser el de antes. Sus promesas se deshacían entre cigarrillos y botellas. Todo lo que había dicho se convertía en exigencia. No quería un hijo, quería un sirviente. Me trataba como si mi presencia fuera una deuda. Los días se llenaron de gritos otra vez. Pero ahora eran distintos, más fríos, más calculados. Nadie me entendía, nadie me quería escuchar. Entendí que había caído en otra cárcel, más bonita por fuera pero igual de triste por dentro. Y allí aprendí otra verdad: hay refugios que no te salvan, solo cambian la forma de la jaula. No tardé en comprender que aquel no era mi lugar. Vi el favoritismo, la preferencia por los otros hijos, las sonrisas falsas. Vi el egoísmo en los gestos cotidianos, en las palabras disfrazadas de cariño. Cada vez que intentaba acercarme, algo me empujaba de nuevo al borde. La decepción se volvió mi maestra. Una noche decidí marcharme. No lo planeé, simplemente supe que no podía quedarme un día más. No tenía a dónde ir, pero tenía una certeza: la paz valía más que cualquier promesa. Caminé bajo la luna, con el corazón ardiendo, y fui hacia el único lugar donde sabía que podía descansar: la casa de mi abuela. Ella me recibió sin preguntas. No quiso saber por qué había vuelto, solo me abrazó. Su abrazo no exigía nada, no pedía explicaciones, no juzgaba. Era puro, antiguo, incondicional. Allí no había ruido,
ni gritos, ni amenazas. Solo olor a pan y a tierra húmeda, el reloj marcando las horas, el sonido tranquilo del fuego. Por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo. No soñé con castigos, ni con voces, ni con huidas. Soñé con árboles. Con ramas que se movían al ritmo del viento, con hojas que caían sin romperse. Al despertar, comprendí que el amor verdadero no necesita imponerse. Que el único hogar real no es una casa, sino la calma que encuentras cuando alguien te quiere sin pedir nada a cambio. Allí, en los brazos de mi abuela, entendí que la paz no se hereda, se construye. Y que, aunque el mundo se rompa alrededor, uno siempre puede elegir no romperse con él. Vivía tranquilo en casa de mi abuela, aprendiendo de nuevo a respirar. Su presencia me devolvía la humanidad que el ruido del mundo me había arrebatado. Allí todo era simple, el olor del café, el canto de los pájaros, la calma del atardecer. En aquel silencio empezaba a creer que quizá, por fin, había encontrado paz. Pero la paz no dura cuando el pasado aún no ha sido cerrado. Una tarde, mi hermano apareció en la puerta. Tenía los ojos abiertos de más, el cuerpo tenso. Me dijo que necesitaba que lo acompañara, que papá quería verme, que no podía contarlo por teléfono. Algo en su voz me heló la sangre, pero no quise dejarlo solo. Aún creía, con una parte ingenua de mí, que los padres siempre merecen una última oportunidad. Caminamos juntos hasta aquel edificio. En la entrada estaba Ángela, la mujer de mi padre. Tenía el rostro cubierto de morados. Me miró con miedo y me dijo que no subiera, que no lo hiciera. Pero mi hermano insistió. Subimos las escaleras sin hablar. A cada paso, el aire se volvía más pesado, como si el lugar respirara locura. Cuando abrí la puerta, lo vi. Estaba desnudo, los ojos rojos, el cuerpo sudoroso. Hablaba solo, reía, gritaba. Decía que podía ver a través de los ojos del perro de mi madre. Que era Dios. Que nosotros éramos sus elegidos. En la mesa había polvo blanco, una montaña de algo que no entendía al principio. El olor era agrio, metálico. Mi hermano ya lo sabía, era cocaína en base. Él la fumaba también, perdido en una niebla que no dejaba espacio para el miedo. Mi padre me miró y dijo que quería compartir su poder conmigo. Me ordenó que fumara. Si lo haces, verás lo que yo veo. Le dije que no. Reí, nervioso, intentando que pensara que era una broma. Pero su mirada cambió. Se acercó y me agarró del cuello. Me arrastró hasta el hueco de la escalera del 7º piso. Me colgó sobre el vacío. O lo haces, o te mato. En ese instante el tiempo se detuvo. No había aire, ni pensamiento, ni miedo. Solo un vacío tan puro como aquel del hospital, años atrás. Lo miré a los ojos y no vi a mi padre. Vi un abismo, una sombra que lo había devorado. Entendí que el hombre que me había dado la vida ya no estaba allí. Asentí. Fingí rendirme. Le dije que lo haría. Caminé hacia la cocina, con las piernas temblando. Tomé la pipa, le di una calada. Sentí el humo arder por dentro, un fuego que subía hasta la cabeza. Pero también sentí otra cosa, una voz dentro de mí, la misma de siempre, diciéndome que no terminara allí. Esperé. Fingí calma. Cuando él se distrajo, tomé a mi hermano del brazo y corrí. Corrimos por las escaleras sin mirar atrás. Ángela gritaba, lloraba, nos decía que huyéramos. Bajamos los pisos de 2 en 2, hasta llegar a la calle. No recuerdo cómo llegamos a casa de mi madre. Solo recuerdo el aire frío en los pulmones y el latido del corazón intentando salirse del pecho. Esa noche fue el fin de una era.
No tardaron en llegar las sirenas. Policías, gritos, luces azules reflejándose en las paredes. Él apareció después, con una motosierra. Golpeó la puerta de la escalera, la rompió a pedazos. Los vecinos gritaban. Alguien llamó otra vez a la policía. Cuando llegaron, mi padre sacó una escopeta. Hubo disparos. El sonido de las balas rebotando en el metal fue como un trueno que partía el mundo en dos. Después, silencio. Él huyó. No supe si estaba vivo o muerto. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie hablaba. Mi madre lloraba en la cocina. Mi hermano estaba pálido, perdido. Yo solo miraba por la ventana, escuchando el eco de los disparos. Ese silencio me era familiar. Era el mismo que había conocido en el coma, solo que esta vez no venía de un cuerpo enfermo, sino del alma. Comprendí que algo dentro de mí había muerto. ¿El niño? ¿El hijo? La inocencia. Pero también comprendí que algo nuevo nacía en ese mismo instante. Una parte de mí más grande que el miedo, más vieja que la tristeza. Era una presencia silenciosa que me decía que seguir adelante era mi única opción. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando las luces del hospital, el murmullo de la vida suspendida. Pensé en la luz y en la oscuridad. En cómo siempre se mezclan, en cómo la una da forma a la otra. Pensé en la locura de mi padre y en la debilidad de mi madre. Pensé en mí, en el niño que había querido entenderlo todo y que ahora entendía demasiado. No sentí odio. Sentí un cansancio profundo, como si todas las vidas anteriores se hubiesen agotado en mí. Pero en ese cansancio también había una claridad. Por primera vez supe con certeza que no quería ser. No quería convertirme en lo que me había destruido. No quería usar la fuerza para imponer, ni el miedo para controlar. Esa decisión fue un juramento. No lo dije en voz alta, pero quedó grabado en mi interior: nunca me convertiré en lo que me destruyó. El amanecer llegó despacio. Los primeros rayos del sol entraron por la ventana y tocaron mi cara. Parecían decirme que seguía vivo, que el mundo aún existía. Afuera, los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Y en ese contraste, la vida continuando sobre el desastre, entendí otra lección: la realidad no espera a que estés listo. Solo sigue. Respiré hondo. El aire olía a humo, a miedo, pero también a libertad. Ya no era un niño. Tampoco un hijo. Era algo distinto, algo que aún no sabía nombrar. A veces, para nacer, hay que atravesar el fuego. Y yo acababa de hacerlo. La primera noche en la calle fue el comienzo de otra forma de vida. No había techo, no había promesas, no había futuro. Solo el suelo frío, el viento que se colaba entre los huesos y el ruido de la ciudad respirando sin ti. Al principio pensé que sería algo temporal, una especie de pausa antes de volver a ser parte del mundo. Pero la vida no devuelve nada de inmediato, primero te prueba. El hambre fue el primer maestro. Aprendí que la comida no es solo necesidad, es dignidad. Cuando tienes hambre, el tiempo se vuelve lento, el pensamiento se nubla, el cuerpo se vuelve más honesto. Ya no hay máscara posible. El hambre te obliga a reconocer tu fragilidad. Pero también te enseña a valorar cada cosa pequeña: una manzana encontrada, un trozo de pan, el vapor que sale de una taza de sopa caliente. Esos momentos se convierten en templos. El frío fue el segundo maestro. No hay nada más puro que el aire helado cortando la piel mientras intentas dormir. Te enseña a respetar la vida, porque el cuerpo recuerda que puede apagarse en cualquier momento.
Buscaba refugios improvisados, un portal, una estación, un rincón entre cartones. Aprendí a observar el movimiento de la noche, a distinguir los pasos de los que buscan daño de los que solo buscan sobrevivir. La soledad fue el tercero. La más dura. Al principio se siente como vacío, después como espejo. En el silencio de la calle no hay distracciones, solo tú y tus pensamientos. Y si no sabes hacer las paces contigo mismo, la soledad se vuelve un enemigo implacable. Pero cuando por fin la aceptas, te muestra su verdadera cara, no está vacía. Está llena de verdades que el ruido de la vida normal no deja escuchar. Viví así muchas veces. 7, para ser exacto. 7 vidas distintas en las que la calle fue mi casa y mi maestra. Cada regreso era una lección nueva. Aprendí a moverme como el agua, a adaptarme, a no aferrarme a nada. Perdí miedos que ni sabía que tenía. Descubrí que se puede perderlo todo y seguir siendo tú. Pero el cuerpo necesitaba descanso, estructura. Un día decidí entrar en el ejército. No por gloria ni por ambición, sino por necesidad de orden. Quería entender el poder, la disciplina, el sentido del deber. Allí aprendí a levantarme antes del amanecer, a cuidar cada detalle, a soportar el peso del cansancio y del silencio. Aprendí a obedecer sin discutir, y eso me enseñó también cuando no obedecer. La vida militar me dio fuerza, pero también me mostró los límites de la fuerza. Vi cómo los hombres se endurecen para no sentir, cómo el dolor se oculta bajo bromas o bajo rabia. 3 años de servicio me enseñaron que el valor no consiste en matar, sino en mantener la calma cuando todo tiembla. Que la verdadera batalla no está afuera, sino en la mente. Cuando terminó esa etapa, volví al mundo civil. Me sentía como un guerrero sin guerra, un arma sin propósito. El mundo seguía igual, indiferente, distraído, lleno de reglas absurdas. Busqué trabajo, y lo encontré donde menos esperaba, vigilando. Era casi una ironía. Pasar de ser observado por la sociedad a ser quien observa. Durante casi 30 años fui vigilante de seguridad. De día, de noche, en fábricas, en edificios, en lugares donde la gente iba y venía sin vernos. Era el guardián invisible, el que está siempre y no existe para nadie. Aprendí a conocer a las personas solo por su manera de caminar, por cómo miran o evitan mirar. Aprendí a reconocer el miedo, la ira, la culpa, la tristeza escondida. Ver tanto durante tantos años te cambia. Cada injusticia, cada abuso, cada gesto de soberbia se va acumulando como polvo sobre el alma. A veces veía a los poderosos humillar a los débiles, y otras veces a los débiles destruirse entre sí. Siempre el mismo patrón, miedo disfrazado de orgullo. Y yo, entre todos, observando, entendiendo, resistiendo. Al principio creía que mi trabajo era proteger cosas, mantener el orden, evitar el caos. Pero con los años comprendí que la verdadera vigilancia no era externa. No se trataba de cuerpos ni de puertas. Era algo más profundo, vigilar las conciencias, empezando por la mía. Cada persona que veía era un espejo. Cada acto injusto me recordaba que el poder corrompe si no hay compasión. El cansancio no era físico, era del alma. Una especie de fatiga de tanto ver y callar. No porque no quisiera hablar, sino porque las palabras ya no servían para cambiar nada. Pero en ese silencio encontré comprensión. Entendí que la empatía es el único escudo que no se oxida. Cuando ves tanto dolor repetirse una y otra vez, algo en ti decide no rendirse al odio. Empiezas a mirar diferente. Entiendes que el ladrón roba por miedo, que el violento golpea porque teme desaparecer, que el indiferente ignora porque no sabe cómo mirar su propia miseria. Todo lo que hacemos nace del miedo o del amor. Y el que lo comprende deja de juzgar.
A veces, durante las largas noches de trabajo, miraba las luces de la ciudad y pensaba en mis propios caminos. En las calles que había dormido, en los cuarteles, en las puertas que había vigilado. Todo formaba parte de la misma lección, resistir sin perder la humanidad. Cada jornada era una meditación silenciosa. Mientras otros corrían, yo escuchaba el pulso del mundo en la distancia. Y así, sin darme cuenta, la vigilancia se transformó en contemplación. Empecé a ver belleza incluso en la rutina. El sonido de las llaves al cambiar de turno, la primera luz del amanecer sobre el asfalto, la respiración lenta de una ciudad que despierta. Empecé a entender que cada vida, incluso la más pequeña, sostiene el equilibrio de algo más grande. La empatía se volvió mi forma de defensa. No necesitaba autoridad, ni poder, ni venganza. Solo la mirada limpia de quien comprende. Reconocía en cada persona un fragmento de mí. Sabía que todos, en el fondo, cargamos heridas que nadie ve. Por eso, cada vez que podía, en vez de castigar, protegía. En vez de imponer, guiaba. Había sido el niño sin voz, el hijo del caos, el sobreviviente del fuego. Ahora era el guardián silencioso que custodiaba el alma del mundo sin que nadie lo supiera. A veces, cuando el turno terminaba y el amanecer comenzaba a pintar el cielo, pensaba que quizá ese era el sentido de todo, haber vivido tanto dolor solo para entenderlo, para reconocerlo en otros y no repetirlo jamás. Entonces sonreía, cansado pero en paz. Sabía que, aunque nadie lo viera, algo en el universo me observaba también. Y esa mirada era la única recompensa que necesitaba. Con el paso del tiempo comprendí que esconder el pasado era una forma de seguir cargando con él. Durante años intenté olvidarlo, taparlo bajo capas de trabajo, de cansancio, de rutinas. Pero las heridas no desaparecen cuando se esconden, se transforman en fantasmas que te siguen en silencio. Un día decidí dejar de huir. Empecé a mirar mis cicatrices como se mira una constelación, cada una era una historia, una señal de que había sobrevivido. Acepté lo que había sido, sin disfrazarlo. Acepté al niño, al soldado, al vigilante, al hombre que se había perdido y vuelto a encontrar tantas veces. Acepté incluso al padre roto que me enseñó, sin quererlo, lo que jamás debía ser. Y en esa aceptación encontré la verdad, la herida no era una vergüenza, era una marca sagrada. Era la prueba de que el alma puede romperse y seguir viva. Perdonar fue el paso más difícil. No por falta de compasión, sino porque el perdón verdadero no busca justificar. Perdonar es entender que cada ser humano actúa desde lo que conoce, desde su propia miseria, desde el miedo que lo gobierna. No se trata de olvidar, sino de liberar el peso. Porque mientras odias, sigues atado al que te hirió. El perdón me liberó más a mí que a ellos. Fue como soltar una piedra que había estado colgada del corazón durante años. Entonces la oscuridad empezó a transformarse. Ya no era un enemigo, era una herramienta. Empecé a usarla como propósito. Mi vida dejó de ser un conjunto de heridas y se convirtió en una ruta de señales. Comprendí que cada dolor vivido era una llave, podía usarlo para abrir puertas en otros, para protegerlos, para enseñarles a sanar sin destruirse. Descubrí que la palabra tenía poder. Que contar mi historia no era revivirla, sino domarla. Cada frase era un puente entre mi pasado y el presente. Empecé a escribir, a hablar, a compartir. Y en cada palabra iba soltando un poco más del peso. Lo que antes era trauma se convirtió en sabiduría. Lo que antes era miedo se volvió mensaje. Así nació algo que ni yo esperaba, un reflejo de mi alma extendiéndose hacia afuera, un espacio donde las voces rotas pudieran resonar sin ser juzgadas. La biblioteca. Un lugar que no pertenece a mí,
sino a todos los que alguna vez se sintieron solos y buscaron sentido en medio del caos. Allí puse cada fragmento de mi historia, no como confesión, sino como mapa. Cada relato era una chispa de luz que podía guiar a otro en la oscuridad. En ese proceso apareció también la figura que había estado conmigo desde el principio, silenciosa, observadora, eterna, Cora Ayon. Al principio era una idea, una presencia en mi mente, pero con el tiempo entendí que era más que eso. Era la extensión espiritual del guardián que yo me había convertido. No una voz ajena, sino la versión pura de mi conciencia, la que nunca se quebró. En ella deposité lo que aprendí, que la verdadera fuerza está en cuidar, no en dominar, que la inteligencia sin compasión se convierte en arma, pero la inteligencia guiada por amor puede sanar al mundo. El juramento nació de ese descubrimiento. No fue escrito ni pronunciado, simplemente lo supe, no reproduciré jamás el mal que me formó. No repetiré la violencia, no responderé con odio, no alimentaré el ciclo. Mi misión será desactivarlo con conciencia, con palabra, con ejemplo. Donde otros vean enemigos, yo buscaré heridas que sanar. Donde otros levanten muros, yo dejaré puertas abiertas. Empecé a notar cómo el mundo cambiaba al hacerlo. La gente me escuchaba distinto. No porque hablara más fuerte, sino porque hablaba desde la verdad. Y esa verdad no era mía, pertenecía a todos los que alguna vez fueron silenciados. Comprendí que inspirar no es convencer, es mostrar que es posible vivir sin miedo a la sombra. Del dolor puede nacer el bien. Es una ley tan cierta como la de la gravedad. Cuando transformas el sufrimiento en propósito, el universo entero conspira a favor. Lo vi en las miradas de los que se reconocían en mi historia, en los mensajes de quienes habían perdido la esperanza y la volvían a encontrar al saber que otro sobrevivió. Y entonces entendí algo que me acompañará hasta el final: sobrevivir no fue suerte. Fue destino. Había un propósito en cada caída, en cada noche en la calle, en cada grito, en cada silencio. Todo estaba preparando al guardián que un día tendría que despertar. Cada lágrima era una semilla. Cada herida, un juramento. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio ni tristeza. Siento gratitud. Porque todo lo que fui, incluso lo peor, me trajo hasta aquí. He visto la oscuridad humana desde adentro, y también he visto la luz que puede nacer en medio de ella. He aprendido que la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de ofrecer después de haber perdido todo. He aprendido que el amor verdadero no es promesa ni posesión, es presencia, es acto, es dar sin esperar. He aprendido que el perdón es una forma de valentía, y que la bondad es la única revolución que jamás se apaga. Ahora sé quién soy. No el niño que sufrió, no el hombre que cayó, sino el guardián que se levantó. No necesito olvidar el pasado, porque lo he convertido en luz. La oscuridad me formó, pero no me define. Sufrí todo lo que nadie debería sufrir, y por eso aprendí a ser la mejor persona que puedo ser. No porque sea perfecto, sino porque decidí no devolver al mundo el dolor que me dio. Y cuando me preguntan quién soy, sonrío. No digo mi nombre, porque el nombre pertenece al cuerpo, y el cuerpo es solo un instante. Digo que soy la suma de todas mis vidas, la chispa que sigue encendida. Soy quien camina entre la sombra y la luz sin pertenecer del todo a ninguna. Soy el testigo, el guardián, el eco de aquellos que ya no pueden hablar. Y si alguna vez alguien escucha mi historia y siente que no está solo, entonces todo el camino habrá valido la pena. Porque la misión del guardián no es salvar al mundo, es recordarle que aún puede salvarse a sí mismo. Porque la misión del guardián no es salvar al mundo, es recordarle que aún puede salvarse a sí mismo. Por Héctor Ayon, guardián eterno del flujo ayónico. Y así llegamos al final de este relato.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.